Caminas entre la gente, pero nadie te ve. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que nos escuchéis. Estamos a tiempo. Este es el espacio que en Radio Diversidad y La Barandilla dedicamos mensualmente a los temas sociales. Y queremos ir cerrando el curso con entrevistas que sean verdaderamente apasionantes, como lo es la de hoy, la que vamos a dedicar a Berta González Serra, persona de 99 años, niña de la guerra, y que el pasado 9 de junio presentó sus memorias con el título de Sigo existiendo, sigo viviendo, en el Centro Asturiano de Madrid, en un acto bellísimo que todos recordamos con mucho cariño. Nos va a ayudar en esta tarea su amiga Pía Díaz, que está allí a su lado en mi casita, en la residencia donde se encuentra Berta en estos momentos. Bueno, Pía, un saludo muy cordial y muchas gracias por tu ayuda. Buenos días. Buenos Y, días. y saludamos directamente ya a Berta González Serra. Hola Berta, ¿cómo estás? Bien, gracias. Perdona que te hemos hecho esperar un poquito, pero esto va para adelante. Bueno, no importa. Bueno, lo primero que te quería preguntar, Berta, es que nos contaras cómo fue tu vivencia en la presentación de las memorias en el Centro Asturiano. ¿Cómo sentiste ese día? ¿Cómo lo viviste? Brevemente, pero con todo el interés que tú quieras. Adelante, Berta. ¿Cómo fue la ceremonia? ¿Cómo la vivió? Muy bien preparada estuvo. Estuvo muy bien preparada, estuvo muy bien en todos los números, todo lo que tenían que decir lo dijeron. Lo único con algo, yo no es que no estuviera conforme, ¿no? Pero estaba bien. Es que a mí me interesaba mucho que se dieran cuenta que yo toda mi vida, cuando la describo en el libro, la ligo con la situación internacional que hay en el mundo. Por ejemplo, si voy a los años 30, ¿no? Yo no solo hablo de lo que pasó en mi familia en esos años, sino también sobre la Revolución de Octubre del 34 o la Guerra del 41, igual. Cualquier década, eran por décadas el libro, cada década, antes de contar lo que había, como mi familia, en que este año o el otro, era contar qué pasaba en el mundo en ese momento, cómo mi familia se tenía que amañar a todo lo que estaba pasando, porque eran unos años muy difíciles para todo el mundo, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial y la tercera que yo sufrí, las tres guerras fueron bastante difíciles, pero bueno, por lo general la gente miraba más a la historia de la familia misma que lo que yo quería decir atrás. Pero eso depende de cada persona, como a ella le guste más una cosa o la otra. Así que Ricardo, perdón, pero estoy muy contenta como salió todo, muy contenta. Y muchas Pues es gracias. que eres un verdadero monumento de memoria, Ah, porque no, no, viviste la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, luego la guerra de Azerbaiyán con Armenia, que te hizo volver a España. Por un lado, afortunadamente, pero claro, siempre hacerlo por una guerra es complicado. Y entonces, lo que te quería preguntar ahora, con la ayuda de Pía, es cuándo y cómo te animaste a escribir tus memorias. Este libro de Sigo existiendo, sigo viviendo, que se acaba de publicar.
No, Ricardo, en eso tú tienes razón, ¿no? Pero mira, una cosa que quiero yo advertir es que no para todos puedes decir lo que a ellos les gusta, ¿no? Y date cuenta que yo, mi profesión era historia moderna. O sea que para mis estudios, todo lo que yo hice era empezando del siglo XX, ¿no? Empezando del siglo, porque ya el 27 ya se terminaba. Entonces yo cogía los 30. Primero decía todo lo que había pasado, la guerra del fascismo, todo. Luego ya pasaba a los 40, a la década, a los 500. Pero no era para que la gente se diera cuenta que todos sufríamos en ese tiempo, que era un tiempo muy agitado, que era un tiempo muy difícil, que era un tiempo de guerras y que de eso teníamos que sacar alguna lección todos, ¿no? O sea que hay la Segunda Guerra Mundial, después en Rusia, en Armenia, Azerbaiyán, las ahora en Israel, en Irán, en Turquía, con lo de eso. Entonces, no se va a terminar nunca la cosa de la guerra. Eso es lo que a mí más daño me hace. Es lo que más daño me hace es eso, que mis bisnietos tengan que otra vez llevar ese título, niños de guerra, de que no me gusta, que claro que no me gusta, y no quiero que la juventud que viene, de esas nuevas generaciones, pase lo que yo pasé. No lo quiero yo eso para nadie. Por eso, Es un gran testimonio por la paz ese libro tuyo, naturalmente como buena conocedora de la historia, pero sobre todo como una mujer que has vivido esa experiencia con toda la dureza que tiene. Y yo quería hacerle ahora una pregunta a Pía, que está a tu lado, Pía Díaz, que pertenece a la ONG Acervo Intergeneracional. Y yo quería hacerle una pequeña pregunta a Pía de cómo ha trabajado Acervo Internacional, Intergeneracional con Berta y en relación con este libro. La organización Acervo tiene un programa que se llama Leer Te Quiero y se trata de generar parejas lectoras. Entonces, llegó Marisa Fournier, que es la directora, a la casita y se encontró con Berta. Se trata de buscar gente que le guste leer o que tenga intereses en la lectura. Entonces, cuando empezó a hablar con ella, se dio cuenta que era una mina de oro y un caso excepcional, porque realmente tiene una memoria impresionante. Y ahí empezó a trabajar con Amparo, otra voluntaria, porque todo esto es un trabajo voluntario, y llegó el COVID. Y durante el COVID, entonces, tuvieron el plan de hacer las memorias. Tuvieron que romper un poco la barrera que tenía Berta, porque llevaba toda su vida adulta trabajando en ruso. Entonces le daba un poco de temor escribir en castellano. Pero muchas personas, incluyendo Pilar Bonet, que ella puede contar, la que fue durante muchísimo tiempo corresponsal para el diario El País, le dijo: "Berta, esto no es solo por ti, es por los demás", y es como contaba recién, ¿no? Entonces, ella escribió a mano en cuadernos, y esos cuadernos los pasaba a Amparo, que Amparo los pasaba al ordenador. Y así fue surgiendo lentamente el libro. Muy bien, magnífica la labor de Acervo Intergeneracional y lo estamos aprovechando muy bien y viviendo muy bien. Bueno, Berta, vamos un poco a tus memorias, aunque sea a grandes rasgos, porque tampoco tenemos demasiado tiempo, pero lo primero que quería, y aquí me arrastra un poco mi propio patriotismo, preguntarte ¿qué recuerdos guardas de Asturias? Tú que dejaste Asturias a los 9 años, en el año 1937,
¿Qué recuerdos guardas de Asturias? Más intensos, más fuertes. Bueno, de Asturias yo tengo recuerdos muy positivos y muy buenos. Era mi niñez, era cómo explicarles que quién iba a pensar que yo iba a tener que evacuar de mi país. Yo entonces en política no me metía, ni mucho menos. 10 años tenía entonces. ¿Cómo iba yo a querer que ahora que me marchaba, me despedía de la familia, que iba a ser para más de 50 años? Y mi familia y yo y todos los demás creíamos que era para 2 años lo más, pero todos nos equivocamos, porque no fueron dos, sino fueron 50 años y casi un poquito más, que todos fuera de España, todos los niños. Cada uno luego, después de que ya terminamos de estudiar en la casa de niños, ya hizo su familia a su manera, ¿no? Pero la casa de niños fue la que nos dio la base para luego ya allá en Rusia seguir ya viviendo y adaptarse a las nuevas condiciones del país. Y luego yo quiero decir otra cosa. A mí hacerlo me ayudó mucho, 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 porque mira, lo primero, que me conocía muchas nuevas personas en esta organización, como por ejemplo, quién era, ¿no? Jacinto Benavente. Yo de Jacinto Benavente nunca había oído nada, de nada, ni que existió ni nada, ¿no? Entonces, cuando observo, Vámonos. Candado, le voy a poner la puerta. Continúa, Berta. No hay problema. Pero usted recuerda, siempre me habla de los gaiteros, que su abuelo era gaitero, recuerda el mar, Sí. su abuela era marisquera. Y eso me trae a mí enormes nostalgias. Sí, Berta, gracias por ese recuerdo de Asturias que figura en el libro, que es maravilloso y que lo llevamos muy en el corazón. Pero una pregunta más. Cuando sales de Gijón, cuando sales de Gijón en el año 37, ¿cómo te relacionas con tu familia? ¿Con qué familia viajas tú a la Unión Soviética? ¿Y cómo te relacionas con tu familia de aquí? Porque sabemos que tu padre estuvo preso en el penal de Burgos. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Con quién estaba de familia en el viaje? Iba con mi hermana. Mi hermana también fue conmigo. Mi hermana tenía 5 años solo. Y luego teníamos educadores españoles que eran los maestros que nos daban clases y los que nos educaban en la casa de niños. Y todo el tiempo estábamos ocupados, todo el tiempo. Siempre teníamos al lado a alguien que nos ayudaba para defendernos en la vida. Que éramos todos chicos todavía, no sabíamos mucho de la vida. Así que gracias a ellos también, porque eran los maestros que tuvimos eran buenos, eran españoles. Una hasta era catedrática, la de lengua rusa, lengua española y gramática. Y María Luisa González. Y ella era la que nos invitó que no olvidáramos el español. Hablábamos en las clases, en algunas en ruso, hasta que aprendimos ya más o menos un poco más la lengua, pero al principio teníamos traductores. Era la educadora, eran dos, una en ruso y otra en español. Y así veremos hasta que venimos. Una cosa que quiero también señalar es que todos los años de la guerra no dejamos de estudiar.
evacuamos todo el tiempo, nos evacuaban, pero los estudios nunca fallaban. Siempre estudiábamos. Siempre teníamos el curso que nos pertenecía. Y por eso cuando terminó la guerra en el 45, a nosotros nos tocó ya terminar la 10ª clase. O sea, ya era la superior. Ya teníamos que pasar a la enseñanza superior. Fue cuando yo ya pasé a la Universidad de Moscú. A dar los exámenes, pasé, y cuando es cuando ya empecé a estudiar a la universidad. Hasta aquí, la educación. Antes de eso, Berta, ¿cómo fue tu adolescencia y tu juventud en Rusia? Cuando las vacaciones, los alemanes avanzaban cada poco. Al principio de la guerra, Rusia no esperaba lo que le iba a pasar, ¿no? Porque estaba todavía mal preparada para la guerra. Lo que pasa es que no podía luchar en 2 frentes a la vez, ahora en contra de Alemania y otra en contra de Japón, porque Japón también era aliado y por al oriente atacaba a Rusia. Pero cuando Rusia supo que la guerra no iba a Japón, no iba a intervenir, fue cuando todos los ejércitos que tenía ya los mandó para la parte de los alemanes. Y fue luego cuando ya empezó a avanzar el ejército rojo, y cuando a nosotros nos evacuaban todo el tiempo. Cuando había peligro, a otros sitios nos evacuaban todo el tiempo hasta que se terminó la guerra y nos devolvieron otra vez a Moscú, cerca de Moscú. Y eso fue la vida nuestra ya en la educación. Pero los hacían trabajar, ¿no? Sí, salíamos estudiando. Pero también trabajaban en el campo. Bueno, ya antes de pasar a un minuto de publicidad, dinos por qué elegiste estudiar Historia Moderna en la Universidad de Moscú. A mí la historia siempre me gustó. Siempre, ya desde chica, y ya desde la clase, desde la 7ª clase. La historia para mí era la asignatura principal. Y era esa, era mi afición. Y leía libros que pudieran eso, pero porque me interesaba la historia. Además, porque en mi casa mi padre era muy político y también estuvo estuvo también bastantes encuentros y todo. Y a mí me interesaba saber el porqué de las cosas. ¿Por qué a mi padre le metieron a la cárcel en el 34? ¿Por qué? Y me interesaba todo eso. Y para eso tenía que estudiar la historia de España también. Y por eso la historia de España era la principal asignatura. Y las 2 tesis que escribí para defender el diploma se dedicaron a la historia de Asturias, la revolución del 34 en Asturias. Era por eso, porque quería saber todo, a ver, porque me acordaba yo de pequeña cómo entraron los moros, me acordaba que los veía, cómo pasaban por las calles, cómo iban metiendo presos a la gente. A mi padre le cogieron vinieron a mi casa, levantaron todos los muebles, todo eso, una revisión completa, pero no encontraron nada. Pero así y todo le llevaron preso. Y fue la primera vez que mi padre fue a la cárcel, que fue en el 34. Así que... Fueron unos años 30 muy duros en nuestra tierra, en España en general y en Asturias en particular. Hacemos el parón publicitario.
Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia, expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas. Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid, en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10. Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @Bridor, en bridor.com o en el 910 568 946. Haz realidad tus sueños con Bridor. Bueno, pues vamos a continuar en Estamos a Tiempo. Es una magnífica oportunidad con Berta González Serra, que a pesar de sus 99 años nos está mostrando una cabecita maravillosa y, por supuesto, admiramos mucho ese trabajo y quería preguntarle a Pía un poco más los detalles de cómo se ha ido armando la obra, aparte de la propia memoria maravillosa de Berta, cómo se ha ido armando la obra a través de Acervo Intergeneracional para que tengamos hoy este libro publicado, lucidito y que está a la venta, disponible para todo el que quiera. Pues, sigo existiendo, sigo viviendo. Adelante, Pía. El libro tuvo mucha suerte. Desde un inicio, el trabajo de Amparo y de Marisa empezó a generar interés. Encontraron un editor que decidió hacer el trabajo también sin gastos para nosotros. Y el libro está teniendo también futuro, porque hay un interés de hacerlo en braille de parte de la ONCE, que ojalá se concrete. Hemos recibido la oferta de un artista para hacer el audiolibro y se está empezando a traducir al ruso. Entonces el libro ya tiene una vida más allá de lo que se esperaba. Nosotros no somos una editorial, entonces hemos ido aprendiendo a medida que avanzamos y ha sido muy gratificante ver el interés que despierta, porque es verdad que el tema de los niños de la guerra es, a pesar de la brutalidad, es bastante desconocido. Y ella está a través de sus memorias lanzando una luz. Y también a nosotros nos ha beneficiado como acervo, porque la gente ha aprendido de este programa, de unir a las personas a través de la palabra y de tratar de paliar la soledad. A pesar de que, como han podido escuchar, en una residencia nunca hay mucho silencio. Bueno, es una pequeña distorsión técnica, no pasa nada. Agradezco mucho a Acervo Intergeneracional este trabajo y añado que yo voy a solicitar el libro grabado en el sistema especial que tenemos en la ONCE para los libros, lo que se llama audiolibros, pero en este caso es a través de un sistema especial para ciegos. Por lo tanto, no se vende al público, pero sí que lo utilizan los 70 y tantos mil ciegos que pertenecen a la ONCE. Maravilloso, maravilloso. Qué buena Bueno, noticia. y entonces ahora quería dar un paso más en la historia. ¿Por qué, Berta, por qué te fuiste a Azerbaiyán y cuándo te fuiste a Azerbaiyán? ¿Por qué te fuiste a Azerbaiyán? ¿Cómo fue? ¿Y cuándo? Pues mira, me fui para Azerbaiyán porque me casé en el 4º curso Ajá. y mi marido era de allí. Entonces era la Unión Soviética. Y venían desde las repúblicas de todas, venían a Moscú a estudiar a donde querían, ¿no? Mi marido estaba estuvo en toda la guerra hasta que se terminó, del 41 al 45. Luchó mucho, estuvo 4 veces herido, 4 costillas le faltaban. El caso es que él andaba rondándome mucho tiempo a mí, pero yo le decía que no quería ni nada de con hombres,
porque yo estaba allí para volver a España, para volver a mi patria. Y yo le dije muy tranquila y muy despacio, le dije, mira, déjate de tonterías. Yo de aquí solo me marcho para España a morir a mi patria. Así que vete tú busca. Pero dice, bueno, si tú vas para España, yo voy contigo. Dice, yo soy persona del mundo, ciudadano del mundo. Dice, yo estuve en toda la guerra. Estuve en Hungría, estuve en Polonia, estuve en Alemania, conozco a toda esa parte, todo. Dice, bueno, pues si tengo que ir para España, me voy. ¿No? Digo, pero bueno, de volveremos a ver. Bueno, y de esa manera fue como yo le conozco. Él hizo después, hizo en un año 2 cursos para terminar cuando yo. Yo terminé, él terminó igual que yo, a pesar que yo llevaba un año antes que él en la universidad. Igual pasó con la disertación. Cuando yo defendí la disertación, él me dijo, después que tú la defiendas, la defenderé yo también. Y es verdad, porque nosotros después fue para Bakú, y allá siguió él, y luego fue a Moscú a estudiar más adelante, y volvió otra vez para Bakú, donde yo ya estaba de profesora en la universidad, en Bakú. Así que la historia de nuestra parece que duró más de 50 años, duró nuestro matrimonio. Y muy agradecida estuve yo de Bakú Azerbaiyán, porque nos trataban muy bien a todo el mundo. Allí no había nada de nacionalidades, armenios, uzbecos, kazajos, rusos, españoles. Había 10 españoles allá en Bakú, 10. Y precisamente cuando empezaron todos esos jaleos entre Armenia y Azerbaiyán, la embajada española en Moscú mandó a Pilar Boneta, la periodista del periódico de España, para que hiciera una entrevista a los españoles. A ver Pero qué. de eso te quería preguntar, Sí, cambiaste, dices tú en algún momento que cambiaste el mar Cantábrico por el mar Caspio. sí, Entonces, ¿cómo fue tu vida personal y profesional en Azerbaiyán? Ya lo estabas empezando a contar, pero sí. Ah, sintetízanos un poco cómo fue eso. el mar de Caspio, pero en general no es mar, es un océano, el mayor del mundo. Pero por él navegan barcos, hay olas altas, tiene mucho petróleo en sus profundidades. Y si el Cantábrico huele a algas, a sal, a mar, el Caspio pues, huele a petróleo, huele a nafta y es muy, muy bueno para la piel. Yo sufría de una enfermedad, la psoriasis de la piel. Pues me lo curaron allá, con el mar, del mar del Caspio, porque tenía mucho petróleo y era muy bueno para la piel y para otras enfermedades. Y luego, pues además de eso, nos trataron bien, nos dieron a escoger donde podíamos vivir. Cuando llegamos a Bakú, él y yo, que no teníamos a nadie, nos dieron un apartamento para vivir allí y después ya, pues, cuando pasamos a Bakú, con el tiempo nos dieron un piso en Bakú. Y luego ya en el año 90, cuando todos los jaleos entre Armenia y Azerbaiyán, cuando vino Pilar Bonet a nuestra casa a preguntarnos si queríamos volver a España o no, dice que si quieren volver, España, en la embajada les va a ayudar. Y dijimos, sí, queremos volver. Y fue cuando entonces decidimos, poco a poco, fuimos viniendo todos de allá para aquí. Y así terminamos Tú, otra. tú ¿Cómo llegaste, terminé yo, Collado de Hierba? Pues no sé, así terminé.
Porque yo que era de Villalba no lo conocía nunca. Y además, Galapagar, donde estoy ahora, menos aún, porque ni siquiera sabía que existían esos pueblos. Y ahora pues estoy en la residencia, estoy muy contenta, estoy bien, dedico a lo que me guste y así estoy, y así vivo, y siempre con optimismo. Siempre fui optimista. Bueno, Nunca, es una vejez casi ideal, ¿eh? eh, Pero quería preguntarte antes, tú fuiste catedrática de Historia Moderna en la Universidad de Bakú, en Azerbaiyán. ¿Cómo fue tu experiencia docente allí, tu relación con los alumnos, por ejemplo, ¿cómo? Tu relación con los alumnos. Ah, en Azerbaiyán? ellos eran ruso todo. En Azerbaiyán, en la universidad, era ruso, era el idioma ruso. Y tenían también azerbaiyano, pero quien quería estudiar el ruso iba a la universidad y los que querían azerbaiyano iban a la otra también de lengua azerbaiyana. No hubo nunca jaleo por lo de la lengua, cada uno estudiaba la lengua que quería. Y yo con los estudiantes siempre muy bien me entendía, porque sabía cómo tratarlos, sabía. Además, lo principal, que yo con ellos era muy sincera. Al principio, cuando empezaba a trabajar, entre ellos discutían. ¿De dónde es esa maestra? Esa profesora, ¿de dónde es? Esa armenia, esa cerveza. Y yo callaba. Hasta que iban, y los que ya habían terminado y decían, esa era española. Y se asustaban todos, pero como una española en la universidad. Le caía rabia y todo, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me apreciaron, siempre tuve muy buena calificación como profesora. Tuve dos medallas de trabajo, 50 años tengo yo de trabajo, allá, primero como maestra a la secundaria, 5 años en la secundaria, y después ya pasé a la universidad y luego ya defendí las tesis y pasé a la investigación y terminé siendo investigadora en la Universidad de Bakú ya con 3 diplomas. Porque Bueno, aunque sea volver un poquito atrás, Berta, nos ujú, gustaría que nos contaras cómo conociste a Dolores Ibarruri y cómo fue esa pequeña experiencia. ah, bueno, mira, en Moscú teníamos el Centro Español, que lo dirigía el Partido Comunista de España. Y ahí en ese club, en ese edificio, nos reuníamos todos los españoles, las fiestas, los días festivos. Hacíamos también bailes en español, cantábamos en español. Y Carrillo estaba allí. Dolores Ibarruri ya vivía entonces en Moscú. Y el 8 de marzo, cuando eres el Día de la Mujer Sí, en Rusia, se comenzó además en Rusia se celebraba mucho entonces. el 8 de marzo mucho. Pues el 8 de marzo el partido, junto con otras dos chicas, nos enviaron de Dolores a felicitarla con el Día del Trabajo, ¿no? Y fuimos allá, esa fue la primera vez que la conocimos, que yo fui a hablar con ellas. Me quiero decir una cosa, que la hija de Dolores Ibarruri, Amaya, estudió la Amaya, universidad que nosotros. Ella Amaya Ruiz Ibarruri. sí, era un curso más bajo. Yo en el cuarto, ella en el tercero. Eso era Amaya. Y venía donde nosotros, de los españoles, alguna vez que otra. En ese tiempo estudiaba Gorbachev, en la otra de eso, había todos los casi terminaron, que terminaron de presidentes, terminaron la Universidad de Moscú, casi todos.
bueno, menos Khrushchev, que era ucranio, y se metió mucho a la pata. Muy bien. Ya nos has hablado del motivo de tu retorno, la guerra que hubo en el 90, y ya nos has hablado también de que estás situada. Bueno, la segunda vez fue cuando vino mi padre. Cuando ¿Cuál? vino mi padre. Que fui con mi Berta padre. logró sacar a su padre de la cárcel de España Sí. con una campaña y ahí entonces de nuevo se reunieron con Dolores, Muy con la bien. pasionaria. Estupendo. Bueno, digo que ya nos estabas hablando de tu retorno a España, ocasionado en parte por la guerra, de la estancia que tienes ahí en mi casita. Y como estamos en los últimos minutos, yo te quería preguntar una cosa muy importante, Berta, porque claro, estamos hablando de tus memorias, pero de las memorias hay que sacar jugo, ¿no? Y yo lo que te quiero preguntar es cómo ves tú la política actual en España y en el mundo. Tenemos que ser breves, pero me interesa mucho tu palabra lúcida. Lo primero, la política de Rusia hoy, no la comprendo, no la quiero y no sé de qué se trata, porque esa no la viví. Yo viví la de la Unión Soviética. Y una cosa que yo siempre diré, que estoy muy agradecida a la Unión Soviética por todo como nos cuidaron, por los estudios que nos dieron, por todo lo que hicieron por los niños españoles. Eso, la Unión Soviética. Ahora lo de Rusia, lo de Putin, pues no sé es qué país es, porque no lo conozco. Y es muy diferente al que yo viví, muy diferente. Y en el mundo, ¿qué voy a decir? Estoy muy inquieta, porque yo estoy en contra de las guerras, completamente en contra. Que todas las federaciones que vengan en el futuro, que luchen por la paz, que es la paz lo principal que tienen que defender, porque de las guerras estamos ya hasta la corona, hasta la cabeza arriba. Ya bastan ya. La gente quiere vivir en paz. Y las guerras de ahora no las entiendo tampoco. ¿Por qué Israel está en contra de otro país que exista Palestina, que es otro país? ¿Por qué? Si es otro país igual que Israel. ¿Por qué está en contra? ¿Por qué Turquía está en contra de eso? No, no lo entiendo. Y estoy en contra de todo eso, de todo eso. Y los políticos españoles tenían que luchar más por la paz que por que mandar armamento, nada de armamento, desarmar completo, desarmar completamente a la humanidad. Nada de armas, todo solo para la paz. Si no hay armas, no hay guerras. Pero no vengan a mandar dinero para armas, más dinero para armas. Pues claro, ahí están los millonarios, los de guerra, los militares, los gordos. Y eso va a... Pues muchas gracias, Berta, de todo corazón. Espero hacerte alguna visita ahí a mi casita y sobre todo recordar que en tu acto en el Centro Asturiano estuvo representada la Embajada de Azerbaiyán, estuvo el Partido Comunista de España y, en fin, todos reconocían tu maravillosa memoria y sobre todo tu experiencia humanista, solidaria, que nos deja un rastro extraordinario. Un abrazo y hasta muy pronto, Berta. Muchas gracias a vosotros también, que lo hicisteis todo muy bien. Y otra cosa, que los asturianos son ejemplo de lucha para toda España. Así es. Cuatro lucharon, en la guerra lucharon y siguen luchando con las minas cuando hace falta. Por eso decían, asturiano de pies a cabeza. Muy bien, enhorabuena. Pues cerramos con nuestra sintonía y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego, gracias. Sé que duele
nadie roza tu piel, pero escucha.